El Nuevo Testamento son 27 libros, están todos en la misma lengua, están todos en griego y se escriben todos más o menos entre el año 50 y 120 después de Cristo. Más o menos, ¿no? Quizá alguno un poco después del 120. Eso entonces ya nos da unas coordenadas lingüísticas y temporales muy concretas. Tiene una peculiaridad que se escribe en lugares muy distintos, porque la fe en Jesús se va difundiendo. Entonces tenemos cosas probablemente escritas en Jerusalén, cosas escritas quizá en Antioquía de Siria o en Alejandría o en Roma. O sea, en los lugares, San Pablo, que es autor de muchos de esos escritos, se fue moviendo, no fue viajando. ¿Cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? No tienen fecha exacta, pero todos los estudiosos están de acuerdo en que es la primera carta a los tesalonicenses. Eso ya es interesante. Jesús de Nazaret, no nos dejó nada escrito. No nos dejó ningún libro. No hay un evangelio según Jesús. Él predicó, hizo milagros, fue condenado a muerte y fue visto vivo después, no resucitó. Pero son sus discípulos los que ponen por escrito el mensaje. Y el primero, hasta que, en la medida en que sabemos, el primero al menos que nos ha llegado un escrito suyo es Pablo de Tarso. Después, que escribe la carta a los tesalonicenses, la primera, pues sigue escribiendo, ¿no? Son varias las cartas de San Pablo. Después tenemos los evangelios, ahí tampoco, no tenemos claridad sobre la fecha exacta, pero suele pensarse que el primero, sin duda, es el evangelio según San Marcos. De él dependen San Mateo y San Lucas, por tanto ahí también una secuencia. San Marcos, algunos piensan años 60, más o menos, después de Cristo, años 70, 80, Mateo, años 80, 90, Lucas. Lucas después continúa y escribe los Hechos de los Apóstoles. Y en paralelo se van escribiendo otras cartas, las cartas de San Juan, las dos cartas de Pedro, la de Judas, la de Santiago. El Apocalipsis es uno de los últimos que se escribe, y así tenemos más o menos un resumen de cómo se escribió el Nuevo Testamento. Otra historia sería cómo se reconoció. Eso tomó todavía más tiempo, ¿no? Cómo se fueron difundiendo, reconociendo, cómo se mezclaban con otros que no forman parte actualmente del Nuevo Testamento. Que hubo un proceso de selección, porque además de estas obras que hoy llamamos canónicas, estaban las que hoy conocemos como apócrifas, que bueno, pues estaban también en principio no había nadie, ¿no?, que dijera cuáles eran y cuáles no eran, y luego hubo un proceso que llevó a que unas fueran y otras no, ¿verdad? Sí. Bueno, no es que no hubiera nadie, había mucha gente, pero esa misma gente iba seleccionando. O sea, es un proceso, yo no diría popular, pero sí es un proceso que no hay una autoridad como sería el Papa hoy, que es una autoridad visible, reconocida por todos. Eso llevaría siglos en que se llegara a esa forma. Pero sí hay una fe que se recibe por la predicación y después se contrasta con esos escritos, y eso permite ir discerniendo, ¿no?, cuáles son los que se parecen conformes a lo que se ha recibido oralmente y cuáles además son compatibles entre sí, que eso es un proceso muy interesante. Porque también hay evangelios, por ejemplo el de Tomás, que es uno de los más antiguos de los apócrifos, que claramente no es compatible con los demás. Basta leerlo y compararlo, eso no vamos a detenernos, pero es un proceso razonable, no es simplemente una elección arbitraria. Sí, muchos. Apócrifo es una categoría posterior, obviamente depende de nosotros, que ya hemos definido bien cuáles son canónicos y lo que quedó fuera lo llamamos apócrifo. Pero el Antiguo Testamento es una selección, es un filtro, es una antología. En el mismo Antiguo Testamento, en los libros de los reyes, por ejemplo, se mencionan las crónicas de los reyes, o sea, otros escritos de los que no nos ha quedado nada. O el libro del justo se menciona, me parece que en Josué se habla esto está escrito en el libro del justo. Esos serían escritos más antiguos. Después tenemos toda una literatura, sobre todo en época helenística, muy abundante. Toda la literatura que hace referencia al patriarca Enoc. El primer libro de Enoc, que está formado por 5 obras, y después está el segundo libro de Enoc, el tercer libro de Enoc. Tenemos el libro de los jubileos, tenemos salmos que no están en el libro de los salmos, tenemos también escritos apocalípticos, ese es el género más abundante. Los salmos de Salomón, por ejemplo, hay unos salmos atribuidos a Salomón, no son canónicos.
Sí, el pueblo judío produjo mucha literatura, al menos en la época helenística, que es la que empezamos a conocer mejor. O sea, si se remonta hacia atrás, por eso decía, empecé hablando del Nuevo Testamento, porque hablar de cómo se formó el Antiguo es demasiado difícil.